Ciertamente en un principio teníamos que encajar una fecha para esta actividad y cuando nos quisimos dar cuenta el día que había libre era el 25 de abril, lo que nos pareció pues una fecha mágica. Realmente es una suerte poder coincidir con el 42 aniversario de la Revolución de los Claveles. En los últimos tiempos tenemos elementos suficientes como para pensar que sin que nadie lo haya derogado formalmente, este orden, que era nuestra referencia en el plano internacional, se ha ido deteriorando de una manera muy notable. El tener una conciencia mundial por parte de los de abajo, por así decir, de que tenían que trabajar sus problemáticas desde una óptica internacional, que era en reacción a observar que sus problemáticas eran dadas por formas de funcionamiento de la economía y de la sociedad de forma global, no es algo nuevo tampoco. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido y que también tenemos en nuestro ADN político a nivel de Podemos y de las demás formaciones con las que nosotros trabajamos en el día a día a nivel europeo y a nivel global. ¿Por qué la importancia del internacionalismo para Podemos? Podemos es hijo del 15M, pero además muchos de sus cuadros y de la gente que en su momento lo forma, y creo que Pablo Iglesias es el mejor referente de eso, es hijo del movimiento antiglobalización o alterglobalización, o sea que recoge todo ese planteamiento de internacionalismo del cambio, por así decir, y de internacional democrática desde que surge a principios de este siglo. Nace Podemos preparado para el asalto a las instituciones, empezando por el Parlamento Europeo, que es mejor foro para hacer política internacional que el Parlamento Europeo, y siempre nace con perspectiva europea y mundial. Pablo Iglesias, el 1 de julio de 2014, y con esto ya sí que termino, el 1 de julio de 2014, en su defensa de su candidatura a la presidencia del Parlamento Europeo, como eurodiputado que era, hizo un discurso en el cual tiró de la referencia a la unidad de Europa contra el fascismo como patrimonio de una Europa que no se arrodilló ante el nazismo y que hoy en día no se tenía que arrodillar ante los poderes financieros que nos habían quitado nada más y nada menos que la soberanía a los pueblos de Europa. Y él terminó con una frase con la que termino yo también. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías, esa es la democracia. Hay una frase que me gusta mucho de Ortega y Gasset que dice: lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Entonces, en la confusión, que es una confusión interesada, tenemos que dejar de ser ingenuos. Hay una voluntad de que las cosas sean de una manera y no de otra. Recientemente hemos vivido un caso al respecto. Ayer fue muy hermoso, seguramente que no lo habéis visto en ningún medio de comunicación. Pablo se abrazó con Álvaro Carvajal, el periodista del Mundo, y se dieron un abrazo porque se quieren. ¿En qué medio de comunicación ha salido esa noticia? ¿En qué medio ha salido esa noticia? Franco decía: hay que borrar de la memoria el siglo XIX. No hay nada que aprender del siglo XIX. Porque el siglo XIX, fijaos cómo empieza, con un pueblo levantándose contra la invasión francesa, con un pueblo expulsando por primera vez a los Borbones, la segunda vez en el siglo XX, pero se echa a los Borbones, levantamientos constantes, pronunciamientos, constituciones que intentan cambiar esa supuesta maldición de nuestro país. ¿Y cuál es la idea? No, que desaparezca la memoria del siglo XIX. Pero fijaos que esta tergiversación de la memoria no es un problema estricto de nuestro país. Es una constante en todos los continentes, porque es un elemento esencial del modelo neoliberal. Apuntaos una frase que decía siempre Stiglitz, el premio Nobel, y la sigue diciendo de economía. Dice Stiglitz que el éxito principal del modelo neoliberal es habernos convencido de que no hay alternativa. En términos de recuperación de la memoria, para entender el título de la conferencia, para entender lo que estamos hablando del desorden internacional, es esencial un documento del año 1941 que apenas se menciona, y es el origen de la Unión Europea. El documento que arranca la construcción europea es el Manifiesto de Ventotene, de 1941, escrito en una cárcel. ¿Sabéis por quién? Por prisioneros antifascistas. Y el Manifiesto de Ventotene se llamaba Por una Europa libre y unida. Y ahí, fijaos, en la lucha contra el fascismo ya estaban pensando la necesidad de una Europa unida. Ese planteamiento del Manifiesto de Ventotene nos está retrotrayendo a una idea de Europa construida por los pueblos, no construida por los banqueros, por las empresas.
Fijaos si Europa hubiera estado unida antes del año 39, y me apuro a decir, antes del año 36, que empezó nuestra guerra, no hubiera tenido lugar esa masacre. Somos el primer país del mundo, éramos el segundo detrás de Camboya, somos el primer país del mundo con desaparecidos y con fosas comunes. Y quieren que nuestra democracia sea catalogada como una democracia de primer orden y que demos lecciones de democracia al mundo cuando tenemos a los que se la jugaron por defender la democracia y la libertad en España enterrados en fosas comunes. No es verdad. Nuestra democracia merecerá ese nombre cuando hagamos justicia con esa gente que está enterrada en fosas comunes. Es muy importante, para que entendáis lo que nos está pasando, que en el año 73 empieza un nuevo modelo. Y por favor, esto tenéis que entenderlo, pensadlo, discutidlo. Empieza un modelo que se basa en una hipótesis, que plantean Hayek, Friedman y otros autores. La hipótesis es: los trabajadores han cobrado demasiado poder. Todo se convierte en una mercancía. Y eso me atrevería a decir que es el corazón del desorden de nuestra época. Este modelo que quiere que todos seamos empresarios de nosotros mismos, los zombies neoliberales nos mordieron a todas y a todos. Es decir, fijaos la idea de la rentabilidad. Si no eres rentable en alguno de los mercados, no tienes espacio. Y de repente tú interiorizas que esa dignidad que nos reconocían los antifascistas como Altiero Spinelli desaparece del marco. Y tú eres a ti mismo quien te dices: no, yo no soy una persona sujeto de dignidad, sino que soy una persona que no soy rentable en ninguno de los mercados y por tanto me merezco lo que me pasa. El sistema es por primera vez en la historia, fijaos, por primera vez en los 300 años de sistema capitalista, es la primera vez que el sistema busca una solución con más medicina de la misma que nos está matando. Fijaos que el reto que tenemos por delante tiene, en primer lugar, que romper con la cárcel que tiene la gente en las cabezas. Por eso, entendimos desde Podemos que éramos capaces de poner encima de la mesa una ilusión superior a la ilusión mercantilista y consumista del modelo, pues nadie nos iba a hacer ni caso. Necesitamos, fijaos, conquistar una nueva ilusión. Necesitamos que la gente salga de esa cárcel donde considera que la culpa es suya. Fijaos qué importante, por tanto, en Podemos, pero no en Podemos. A mí los partidos políticos me dan lo mismo, incluso el que fundé. Me interesan los instrumentos que sirven para cambiar la conciencia de la gente. Por primera vez en la historia, y os repito esta frase, porque hay novedades. Es la primera vez, fijaos, desde que tenemos medido, desde 1790, que tenemos medidas las olas con las que ha funcionado el sistema capitalista. En la ola esta actual es la primera vez en la historia que sabéis qué ha ocurrido, que la clase obrera ha sido derrotada. ¿Sabéis cómo han conseguido la tasa de beneficio? Bajando lo que pagan a los trabajadores. Si no queremos caer de alguna manera en esta condición zombie, tenemos que atrevernos a luchar contra el terrorismo financiero como luchamos en los años 30 contra el fascismo. Algunos nos encarcelarán, pero seguramente cuando alguien nos pregunte ¿y tú qué hiciste?, les podremos contestar: yo mantuve en alto mi dignidad. Muchas gracias. ¿Por qué no tiene Podemos ideas lo suficientemente claras, a mi juicio, respecto a qué hacer con la Unión Europea y la moneda única, y también respecto a la OTAN? He venido observando que en todas las revueltas y revoluciones ha habido gente que quería eliminar a otra gente. Pero yo creo que lo que hay que eliminar es el dinero. Me gustaría saber dónde aparece, digamos, o qué influencia podríamos decir, o qué enseñanza se puede traer para Podemos, digamos, todo ese proceso que ha habido en América Latina, tanto la parte, digamos, de los gobiernos progresistas como ahora esta nueva oleada, digamos, de la parte más de la ultraderecha, y Cuba. Cuba realmente es un referente para toda América Latina, porque realmente es un referente para toda América Latina. ¿Cómo lo ve Podemos? ¿Qué te parece ir con Íñigo a las elecciones, la coalición Izquierda Unida Podemos? Y la otra es, ¿por qué no ocupamos Sol para demostrar que el gobierno que queremos, el típico gobierno que queremos, un 31 de enero, otra vez repetido? Yo quería hacerte una pregunta con respecto al capitalismo, porque el capitalismo su objetivo es consumir y ganar dinero. Al rebajar los sueldos de la gente, ¿quién va a consumir? Parece que hay gente que está diciendo que en el origen de Podemos está
un argentino, Laclau, y está más un señor de Córdoba, que se llama Julián Anguita. ¿Sabéis por qué? Porque Anguita creó el Frente Cívico. El Frente Cívico lo que planteaba es que había que dejar de lado las identidades, que había que dejar de lado los carnets, que había que dejar de lado las cosas que nos diferenciaban y fijarnos en las cosas que compartíamos. Y eso, fijaos, es muy Podemos. Si hay un 80% de gente golpeada por la crisis, ¿qué hacemos permitiendo que con un 30% escaso Rajoy haya gobernado con mayoría absoluta? ¿Somos tontos o qué? La moneda única yo creo que es un regalo, es decir, que todo lo que sea sumar elementos que nos globalicen creo que es bueno, de la misma manera que creo que es estrictamente positivo que hubiera una posibilidad de la utilización de los ejércitos estuviera tutelada por una inteligencia que no fuera nacional, sino que fuera supranacional. El dinero. Creo que el dinero, fijaos, hay una realidad. Qué pena, otro día habrá que venir a hablar de esto. Mirad, el mayor enemigo ahora mismo del sistema capitalista es este. ¿Sabéis por qué? Porque ha roto algo que es el corazón del sistema capitalista, que es la escasez. Es muy importante una idea de Marx, y es la teoría del valor-trabajo. ¿Sabéis lo que dice? Que el precio de las cosas se mide en virtud del trabajo que hay adentro. América Latina, fijaos, se enfrentó antes que nosotros al modelo neoliberal. Ellos lo conocieron, os he dicho, a partir del año 73. Lo que nosotros estamos viviendo, ellos lo empezaron a vivir en el año 73. ¿Qué ocurre? Que ellos salieron antes del modelo neoliberal. Y tuvieron éxito en salir del modelo neoliberal, pero no han tenido tanto éxito en salir de sus problemas históricos. ¿Cómo es posible que ese 99% que está pagando la locura del 1% pueda apoyar al 1%? Pero lo que no podemos hacer es repetir el error de que con un 30% haya nadie que vacíe la democracia de nuestro país. Adelante si se puede, muchas gracias.